Creo que nunca he tenido un burrito tan cerca. ¡Ay, hola! Definitivamente este lugar me dejó sin palabras. Están yendo a comer ahorita. ¡Wow! Pero, como les conté, fui víctima de un robo. Ok. Estamos de nuevo aquí. Wow, la última vez que hablamos y que estuvimos aquí, estaba yo en la Amazonía ecuatoriana, terminando una experiencia hermosa. Y ahora estamos de regreso en las montañas, estamos en Cuenca, en la ciudad en donde vivo yo. Algo que me dejó muy presente ese viaje de la Amazonía es seguir buscando cosas que me hagan feliz, sin importar lo pequeñas o lo grandes que sean. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy con todo esto. El peligroso. Pero bueno, con eso en mente les quiero llevar a que conozcan un lugar que me tiene encantada. Es un lugar que no lo conozco aún como tal, solo pasé por ahí el otro día y me pareció hermoso y dije tengo que ir a explorarlo. Así que tenemos dos metas para hoy. La primera es regalarme un día lindo a mí, regalarme un día de cosas que me hagan feliz, de cosas que me llenen el corazón. La segunda es intentar transmitir, mostrarles lo lindo que es este lugar en el video, porque siento que va a ser un poquito un reto, pero quiero que lo conozcan. En este viaje no tenemos un destino específico al cual llegar, sino que vamos a recorrer una ruta que se llama el Biocorredor del Yanuncay. Esta ruta tiene aproximadamente 40 kilómetros y sigue el curso del río Yanuncay. Durante todo el camino tendremos a este río a nuestro lado con paisajes increíbles y haciendo la experiencia aún más especial. El plan de hoy es simple: recorrer esta vía, explorar los lugares a los que llega, sin un objetivo más que conocer y que pasarla bien. Ok, llegamos. Acabamos de llegar a esta zona. Es una zona muy de restaurantes, es una zona con mucha propuesta gastronómica tradicional cuencana, tradicional de la SOAY. Entre más nos vamos alejando en esta vía, van a haber menos casas, menos restaurantes y ya prácticamente allá solo entorno natural, que es lo que más emocionada me tiene, así que vamos a aprovechar para comer aquí. Les presumo el lugar que me conseguí. Estoy tan feliz. Oh, no puede ser. Esta ruta nació como un proyecto de 36 comunidades locales para potenciar el turismo responsable en esta zona. Y estando acá se nota mucho que es un proyecto que nació de la comunidad. Se siente mucho este ambiente familiar, de comunidad y muy pacífico. Ofrecen gastronomía tradicional, proyectos de agricultura orgánica, artesanías, visitas a las granjas, termas naturales y muchas cosas más. Después de la comida me dediqué a parar en todos los lugares que me llamaban la atención, que era prácticamente cada 20 metros, a tomar muchas fotos, a curiosear y simplemente a contemplar lo que tenía al frente. Acabo de llegar a la segunda parada del camino. Está justo aquí la vía. A lo largo de toda la vía hay muchos de estos puentecitos peatonales que dan una vista hermosa del río. Este lugar es muy interesante porque de aquí nace el río Yanuncay. Este corredor turístico tiene una extensión de 40 kilómetros. Entonces este tipo de paisajes los puedes ver por muchos lugares y es muy lindo ver la transición entre la parte poblada y la parte ya mucho más natural. Estos puentes peatonales le dan un ambiente muy pintoresco a la zona y en mi caso fui parando en varios de ellos para poder contemplar el río y los paisajes hasta que... Últimamente, bueno no, siempre el clima en Cuenca es muy impredecible y en toda esta zona. Entonces como vieron en la mañana estuvo precioso, muy soleado y ahora literalmente está tronando. Así que bueno, hay que ir acoplando los planes. Ya dejé de hacer mis montones de paradas en todo lado
y ahora estoy yendo a asegurar el lugar en donde voy a acampar en la noche y luego vemos qué más se puede hacer dependiendo de cómo siga el clima. Voy parando como cada 5 minutos en la vía porque hay unos paisajes. ¡Wow! La vía asfaltada ya se acabó, así que ahora estoy aquí en la lluvia, pero va bien, va bien. El biocorredor abarca 5 bosques protectores y una pequeña extensión del Parque Nacional El Cajas. La vegetación es impresionante y con cada kilómetro que nos alejamos se pone aún más hermosa. Muy interesante. Me acabo de topar con un glamping que se ve lindo, lindo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Este lugar en serio tiene todo, no estoy entendiendo. Estoy muy sorprendida con este lugar, pero voy a aprovechar que estoy aquí para preguntar cuánto cuesta, qué ofrecen y en el caso de que todo me salga mal, saber que tengo pues una opción para pasar la noche por aquí. En uno de estos, me imagino, o tal vez incluso me dejen poner la carpa acá, no lo sé. Wow. Definitivamente este lugar me dejó sin palabras. No me esperaba nada de lo que encontré aquí. ¡Hola! ¡Qué bonita! Creo que nunca he tenido un burrito tan cerca. ¡Ay, hola! ¡Qué confianzudo! Si me preguntaban cómo iba a estar hoy a las 3 de la tarde, ninguna respuesta mía hubiera podido ser remotamente similar a esto de aquí. Ok, oficialmente estoy considerando en quedarme en este lugar. Voy a ir a recorrer un poquito más y luego decido porque está bonito, está muy bonito. Acabo de llegar a otro lugar que dije, tengo que bajarme y conocer, y comenzó a llover un poquito más fuerte, así que estoy comenzando a sacar las capas de ropa para bajar a conocer porque, no sé, me imaginaba que iba a ser bonito, pero tan bonito, o sea, díganme ustedes, ve qué hermoso, ve qué hermoso, ve qué hermoso. Al parecer hay unas termas naturales aquí, que sí había leído en internet que hay estas termas por la zona. No sabía muy bien en dónde estaba todo, no tenía un plan, así que estoy tan gratamente sorprendida de todo lo que he podido encontrar hoy. ¡Qué bonito! ¡No! ¡Qué hermoso! Estoy entrando aquí para conocer, ver si esto es una opción para mí, para capaz de meterme a las termas, y también para ver si es que puedo acampar aquí, porque igual ya son como las 3:30, así que ya tengo que comenzar a hacer decisiones. Por muy feliz y contenta que estoy explorando, tengo que comenzar a tomar decisiones. Es un lugar impresionante, se ve tan mágico y esta mezcla entre el río, la lluvia, el ambiente frío y el vapor de las termas hace que todo se vea como salido de un cuento. Ay, estoy con mucha pena porque me acaban de explicar que esas termas son solo bajo reserva. Pero aquí al lado, o sea, de verdad, este lugar tiene todo. Acá al lado hay otras termas. Yo tengo que seguir este camino, cruzar el río y llego a estas termas. Parece como un mapa del tesoro. Pero sí, solo tengo que cruzar el río y llego a estas termas que según me dicen no necesito reserva, así que vamos a ver cómo nos va. Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Pero hay termas. Estas son las termas San Vicente.
que como ven son muy diferentes a las otras, pero están muy bonitas también. Y también son termas naturales, así que estoy muy emocionada de probarlo. Pensé que iban a estar, no pensé que iban a estar tan calientes, pero estaban deliciosas, ¿no? No sé si se logra ver el fondo. Acá el fondo es como con tierrita, así con piedras. Está muy interesante esa sensación de sentir eso con la piel, muy relajante también. Estas termas naturales se forman cuando el agua de la lluvia se filtra en el suelo y llega a zonas profundas donde la calienta el calor de la tierra. Al calentarse el agua regresa a la superficie a través de fisuras y forma manantiales de aguas termales que son ricas en minerales. Así que aparte de que se siente delicioso en la piel, de que te relaja, esto también tiene beneficios para la salud. Así que yo opino que esto tiene que ser un plan como de cada semana, obligado. Cada semana me van a ver aquí. 2 horas sentada en una piscina, viendo el cielo. Yo no puedo haber terminado en el mejor lugar hoy. No todo, pero 10 puntos a las termas San Vicente. Por Dios, oh por Dios, oh por Dios, vale la pena, pero hijo de puta, el frío al salir, wow. Listo. Como ven, a la final me decidí por el glamping. No voy a dormir en uno de los glampings, pero sí voy a acampar en una zona que hay más arriba que ya les voy a mostrar. Estoy contenta, está muy bonito. Por Dios, miren eso. Y también, sobre todo, lo que a mí siempre me pesa más es que me dé confianza, que me sienta segura. Entonces, eso es todo lo que me transmitió este lugar, así que aquí voy a dormir hoy. Fue lo que uno puede encontrar preguntando y de curioso, básicamente. Ay, wow. Sí. Qué lindo lugar. Qué hermoso lugar. Tenemos una relación de amor-odio. Nos queremos, pero es un perro muy abusivo. Se robaba mi comida. A pesar de que yo le estaba dando todo lo que yo tenía, yo me descuidaba y se robaba lo que yo estaba comiendo. Pero bueno, se quedó conmigo y se agradece la compañía. Es la hora de la salida de los animales y me están viendo como un bicho raro. ¿Qué haces tú aquí? Oh, por Dios, oh, por Dios. Hola, buenos días.
Yo estoy metida en su espacio y me están viendo con cara de... ¿Ya te vas? Oh, tan lindos. Están yendo a comer ahorita. Wow, me parece tan interesante cómo interactúan. Wow, entre todos ellos, todos son diferentes especies. Viven aquí juntos. Oh, qué lugar más especial. Me les voy a unir al café a los animales. ¡Wow! Cabe recalcar que lo que tengo de café es un chocolate caliente y una pera. Esto supuestamente iba a ser una avena cocinada con chocolate y fruta picada, pero como les conté, ayer fui víctima de un robo. El perrito que vieron en el video, literalmente yo me fui al baño. Dejé todas las cosas ya guardadas porque ya estaba lista para dormir y este man se cogió mi mochila, abrió mi mochila y se sacó la comida hasta que yo llegué y la encontré y me quedó viendo así como jeje. Entonces, ese es el desayuno de hoy, patrocinado por el perrito. Si bien este camping no es muy aventurero, estoy metida en medio de la nada, está muy bonito, me siento muy en paz. Me dio todo lo que yo buscaba de este viaje, de este camping. Sin querer encontré un punto medio entre una aventura y al mismo tiempo tener un poquito de comodidad, un poco más de seguridad, que pues está muy bien también. Me gusta mucho verlos. Y me gusta también que se nota que están bien cuidaditos, están sanos, están así calados y se les ve tranquilos, felices. Ya estoy de regreso y mientras voy manejando me estoy acordando de todo lo que pasó en estos 2 días y me doy cuenta que el primer objetivo de este video lo cumplí, que era regalarme un día para mí, regalarme un día de cosas que me hagan feliz, de cosas que me llenen y el segundo objetivo, que era mostrarles este lugar hermoso y hacerle justicia, no lo sé, díganme ustedes si hice justicia a este lugar, si es que logré transmitir lo lindo y especial que es este lugar. Espero que sí, yo honestamente creo que sí, pero déjenmelo saber por favor. Y si no, no pasa nada, lo hacemos de nuevo. Yo no tengo problema en hacerlo de nuevo. Así que bueno, nos vemos en otro video y gracias por acompañarme. Y por cierto, el siguiente video ya lo tengo planeado y es interesante. Así que no se olviden de suscribirse.